Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes de tercero medio. Hoy comenzamos con la cápsula de historia de la ficha número 9, que tiene como objetivo que ustedes sean capaces de reconocer espacios de participación ciudadana y si estos espacios presentan ciertas problemáticas o no, ¿ya? Por lo tanto, el tema que nos convoca hoy día es el tema de espacios de participación ciudadana. En este sentido, resulta pertinente retomar nuevamente el concepto de participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Pues es el derecho y la oportunidad individual o colectiva que tienen cada uno de los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través de actos. Eso es muy importante. Es decir, que cada uno de nosotros, siendo ciudadanos, podemos hacer distintos actos de forma individual o colectivos en un grupo con el fin de obtener, de manifestar nuestros intereses y demandas. Entonces, corresponde a formar y tomar parte de un grupo, de una comunidad o de un país de manera activa y responsable. Es ejercer en la práctica los deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones. Como lo veíamos en la cápsula número 8, es de cierta manera tener esta ciudadanía activa, esta ciudadanía informada y que como está informada es capaz de participar a partir de distintas instancias. En este sentido, y a modo de síntesis, podríamos decir que a través de la participación ciudadana se construye la verdadera y plena ciudadanía. No esa ciudadanía que solo busca y que solo pretende ejercer un voto y una representatividad, sino que una ciudadanía que participa de forma directa y de forma activa. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de esta participación? Pues el objetivo es influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles, ya sea a nivel local, como por ejemplo dentro de nuestra comuna, ya sea a nivel nacional como país, o ya sea a nivel regional como por ejemplo nosotros con la región de Valparaíso, con el objetivo de mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, cuando se toman medidas o se participa activamente frente a un tema nacional, es porque se pretende que la calidad de vida de todos los ciudadanos dentro de Chile tenga una mejora. Si hacemos algo a nivel local, nos estamos refiriendo a nuestra propia comunidad, a nuestra propia comuna. La finalidad se va a desarrollar a partir de distintos puntos de participación ciudadana. Tenemos manejar información y opinar sobre asuntos políticos. Volvemos a lo de la ficha número 8, en el cual la información es y significa poder, ¿ya? Debo estar informado para poder opinar y opinar con argumentos. Dice, presentar iniciativas ciudadanas de reformas constitucionales y de legislación. Es decir, cada uno de nosotros como ciudadanos podemos entregar iniciativas para reformar la Constitución, la legislación, pero también para reformar los aspectos de nuestra propia comuna. ¿Ya? Por eso hay siempre votaciones participativas o uno puede entregar proyectos creados por nosotros mismos a las comunidades, a las municipalidades, a las gobernaciones, etc. Dice colaborar y tomar decisiones de la gestión del desarrollo de la comuna, de la provincia o de la región. Probablemente no nos damos cuenta, pero muchas veces participamos de acciones comunales y provinciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están dentro de nuestro entorno más cercano. Dice vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. O sea,
a partir de la ley de transparencia, de la ley de probidad y de poder utilizar bien esos recursos, nos permite vigilar y controlar la gestión pública y darnos cuenta cuando esa gestión no está siendo bien desarrollada para de esa forma poder generar un cambio. Dice, pronunciarse en los plebiscitos y en las consultas ciudadanas. Desde el estallido social se ha venido hablando mucho de los plebiscitos. Se hizo un plebiscito simulando la votación para el apruebo o el rechazo a la nueva constitución, y pronto viene un plebiscito para eso, y la participación activa también significa participar de estos tipos de votaciones que no son regulares como las de presidente, pero que sí son resolutivas. ¿Qué significa esto? Que a partir de la Constitución, si se genera un plebiscito nacional, a lo que responde ese plebiscito se debe acatar. ¿Ya? No puede ni el presidente ni ninguna otra institución política chilena decir que hay un rechazo cuando la mayoría de la población votó un apruebo, por ejemplo. Y también el elegir y en el ser elegido en los distintos cargos políticos que existen. Entonces, recapitulando, vimos que hay una participación ciudadana que puede ser individual y colectiva y que se manifiesta en actos concretos, que no se atribuye a una plena ciudadanía y que tiene por finalidad influir en la toma de decisiones del gobierno a través de distintos mecanismos. Ahora bien, hay múltiples principios de la participación ciudadana. Tenemos el principio de transparencia, de integración, de comunicación, de responsabilidad, de respeto a la diversidad y de respeto a disentir. Cuando hablamos del principio de transparencia, estamos hablando del principio de que la información esté al alcance de nuestras manos. Cuando hablamos de integración, hablamos de que no existe exclusión de los participantes, sino que todos puedan tener el derecho, los recursos y las opciones para poder participar. Cuando hablamos de la comunicación, estamos hablando que dentro de estos espacios de participación ciudadana siempre se desarrollan dentro de un sistema de gobierno democrático, en donde las tomas de decisiones deben estar basadas en el diálogo y en el respeto. Por lo tanto, la capacidad de dialogar es fundamental. Cuando hablamos de la responsabilidad, estamos hablando de la distribución de las tareas. Ningún ciudadano tiene la capacidad para poder participar en todo y hacer todo al mismo tiempo, sino que se debe delegar, se deben distribuir las tareas para que así, cuando se deban rendir cuenta de los actos, cada persona rinda cuenta del acto que debió desarrollar. Ejemplo, si fui electa como la tesorera de la Junta de Vecinos, en el momento en que se entreguen cuentas o que se exijan cuentas por parte de los vecinos, es la tesorera en la que recae esa responsabilidad, no en el presidente, no en el secretario, sino que en el tesorero, porque esa es su función. A eso apela el principio de responsabilidad. Cuando hablamos del respeto a la diversidad, estamos primero al aceptar la diferencia y al estar informados sobre esta diferencia para así poder respetar la diversidad. O sea, cuando hoy día vivimos en un mundo mucho más abierto sexualmente, por ejemplo, debo estar informado de qué significa ser un transexual, cuál es la diferencia entre un transexual y un travesti y un gay o una lesbiana. ¿Por qué? Porque al momento de yo expresarme dentro de esta participación ciudadana, tengo que ser muy respetuoso y respetuosa y cautelosa en relación a cómo yo me expreso frente a esa diversidad. Y por último, el respeto a disentir. A disentir es decir que no, o opinar distinto a la mayoría, o tener convicciones distintas. En este sentido, dentro de esta participación, se deben respetar las opiniones de todos sin causar daño, porque mi opinión no puedo sentirla mejor que la opinión de otros solo por el hecho de ser distinta, sino que por el contrario, debemos respetar las dos opiniones y a partir de la comunicación generar un diálogo para darle una solución.
Siguiendo, debemos comprender que hay dos formas de participación. Tenemos una participación individual, como cada ciudadano, y tenemos una participación colectiva que es en base a un grupo. La participación individual la realiza el propio ciudadano de forma personal. Puede ser emitir su voto, alzar una propuesta a las autoridades o hacer un reclamo frente a una institución pública. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo siento que la municipalidad no cumplió con tal designación, yo puedo ir y hacer un reclamo en las instituciones pertinentes de forma individual porque me afectó a mí directamente. Y también el colectivo se realiza a través de organizaciones sociales, pueden ser sindicatos, pueden ser partidos políticos, pueden ser asociaciones de vecinos, pueden ser agrupaciones de campesinos, etcétera, 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 porque hay un sinfín de colectivos de organizaciones sociales y estas agrupaciones hacen posible la canalización de las propuestas conjuntas y articuladas. Es decir, cuando un conjunto, por ejemplo, el sindicato portuario quiere buscar una mayor inversión de la empresa portuaria en la comunidad de San Antonio, entonces como sindicatos toman las propuestas, las organizan, las redactan y las canalizan hacia la empresa puerto, ¿ya? Entonces es una forma mucho más organizada. Ahora bien, a partir de las formas de participación que son individuales y colectivas, hay tipos de participación. Y tenemos el de la reivindicación, el del control y el de la gestión. Cuando hablamos de reivindicar, estamos hablando de hacer valer algo que está, pero está mal aplicado. Por ejemplo, cuando hablamos de una reivindicación de los pueblos originarios es porque a pesar de que existen leyes e instituciones que los protegen, aún así sufren la represión constante del Estado. Entonces ellos están reivindicando esos derechos. Cuando hablamos de reivindicación, son los movimientos ciudadanos que buscan reivindicar un derecho que están amparados principalmente por los derechos humanos y por las constituciones políticas. ¿Cómo se puede participar? Se puede participar a través de las huelgas, a través de las marchas, a través de las movilizaciones a favor de la igualdad. ¿Cuál sería una problemática de este tipo de participación? Que por lo general implica represión, implica violencia, implica destrucción. La idea es construir, no reconstruir. Luego hablamos de los tipos de participación en base al control, ¿ya? Es decir, es una forma de regular el gasto del sector público. Dice, son agrupaciones de personas, usuarios, vecinos, contribuyentes, consumidores, etcétera, que velan por el mejor control de los gastos públicos. ¿Ya? Por ejemplo, la agrupación No Más AFP busca de cierta forma eliminar la AFP porque establecen que el sistema previsional chileno genera un gasto que no se traduce en buenas pensiones. Greenpeace, que busca establecer ciertas normas con el objetivo del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Porque entendamos que estos tipos de participación no necesariamente son nacionales. Greenpeace es una institución mundial, pero que aún así funciona dentro de Chile. Y por ejemplo la Confusan, que tiene que ver con los trabajadores de la salud y que también buscan que los recursos en salud se administren bien ante sus trabajadores. Cuando hablamos de la participación en cuanto a gestión, ya es porque busca resolver algunos problemas dentro de las comunidades, dentro de las regiones o dentro de los países en cuanto a la administración. Dice, son los trámites que realizan los ciudadanos representando proyectos a sus autoridades con el fin de resolver un asunto o un problema de la comunidad. Ejemplo, gestionar una obra de alcantarillado en la municipalidad. Eso tiene que ver con la gestión. ¿Quiénes generan la gestión? Por ejemplo, la Junta de Vecinos 304 desarrolló la gestión para establecer el alcantarillado y la pavimentación de las calles de la villa, ¿ya? Eso también es un tipo de participación. Y ahora
tenemos algunos ejemplos. Participación en el desarrollo local y regional, tenemos las juntas de vecinos, ya que uno no las toma a veces mucho en cuenta, pero tienen capacidad jurídica. Juntas de delegados, o sea, de encargados, los cabildos abiertos que se revivieron en Chile después del estallido social y pudimos ver que en múltiples comunas del país se fueron desarrollando estos cabildos abiertos, que lo que llaman es que los vecinos puedan discutir los temas país. Y los plebiscitos, ¿ya? Porque si bien pueden haber plebiscitos desarrollados desde el gobierno a nivel nacional, también las regiones y las comunas pueden desarrollar plebiscitos. Y existe la participación en políticas sectoriales y sociales, y acá tenemos, por ejemplo, los centros de madres, que quizás nosotros no los vemos mucho, pero en general dentro de las comunidades existen muchos centros de madres en donde trabajan, o sea, participan principalmente mujeres, madres, que utilizan el tiempo para desarrollar otras actividades complementarias como el tejido, como la creación de productos para su venta. Hay comedores populares que el objetivo es desarrollar almuerzos para la población, pero a un precio muy por debajo de lo del mercado, ¿ya? Por ejemplo, en el GAM, que es un centro cultural en Santiago, se creó un comedor popular con el objetivo de entregar almuerzo a las personas, pero con un valor mucho más accesible. Hay comités de vivienda con el objetivo de crear villas para la construcción, comités de seguridad ciudadana, que a lo mejor nosotros no lo conocemos con esas palabras, pero cada vez las comunidades tienen más WhatsApp en relación a la seguridad, que se advierten cuando hay un posible asalto o un posible robo. Las escuelas populares, en donde se les enseña a los jóvenes no necesariamente las materias más comunes, pero sí también oficios, y los preuniversitarios populares. Es decir, existen muchas formas de participación. La mayoría de los problemas tienen que ver con la gestión y los recursos de estas formas de participación. Ahora bien, ustedes van a tener que desarrollar las actividades que se relacionan principalmente con el contenido y con su libro de historia. La primera pregunta dice, a partir de la página 50 de tu libro, ¿en cuál de los 4 grupos identificados crees que estarías tú? Entonces ustedes debemos ir al libro y esta es la página 50 y habla sobre una encuesta en relación al sistema actual chileno de participación y al sistema político también. Y dice que un 53% de la población vota que está desilusionado por el bajo nivel de participación política y el alto nivel de descontento. O sea, el 53% dice que no quiere participar porque tiene un alto descontento. El 32% dice que es conformista, retraído, dice bajo nivel de participación política y bajo nivel de descontento, es decir, que no le interesa participar y tampoco le interesa las consecuencias que eso trae. El 12% se le llama el desilusionado rebelde, que es un alto nivel de participación política y alto nivel de descontento, ¿ya? Es decir, existe una participación activa, pero también existe un descontento que no baja. Y un 3% de conformistas integrados, que es un alto nivel de participación política y un bajo nivel de descontento. Es decir, el 3% de la población chilena en esta encuesta dice que está contenta con la participación que desarrolla y contenta con el desarrollo de los gobiernos. Entonces la pregunta dice, ¿a cuál de estos 4 puntos tú te identificarías y por qué? Es una mirada personal, por lo tanto la respuesta que usted desarrolle tiene que ir más relacionada a la argumentación. Yo pondría que estoy dentro del 12%, siento que cada vez se ha permitido una mayor participación política, distintas manifestaciones, marchas, plenarios, cabildos abiertos, discusiones familiares, acciones que uno desarrolla, pero que lamentablemente la política chilena no sigue siendo capaz de seguirle el pie o de abrir los ojos a las necesidades de la población,
por sobre las necesidades del mercado. Pero esa es una opinión personal. Por lo tanto, usted puede responder, por ejemplo, que en verdad siente que está en el 32% porque no tiene una alta participación política, no le interesa participar en la política y por lo mismo tampoco está preocupado del descontento. ¿Ya? Entonces, cada uno de los puntos se pueden argumentar. Espero que estén muy bien, que hayan comprendido sobre los espacios de participación política. Existen muchos espacios, lamentablemente falta más participación para complementar esos espacios. Que estén muy bien, nos vemos en una próxima cápsula. Adiós.